Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Ken Jolly. Sirvió como misionero canadiense por 25 años en Caracas, Venezuela. Y por eso ustedes ya noten que hay un acento conmigo. Siempre estoy muy agradecido por toda la gracia que la gente tiene conmigo para aguantar mi acento, pero con mucho amor hago todo el esfuerzo y intento. Esta serie de videos sale de mis últimos años de servicio en Caracas, donde tuve el honor y privilegio de ser profesor de Biblia y de hermenéutica en el Seminario Evangélico de Caracas. Tuve que salir de Caracas, pero hubo un grupo de alumnos que comenzaron en el Antiguo Testamento conmigo y querían seguir. Nosotros llegamos de Génesis hasta Salmos y ahí tuvimos que terminar con ese semestre y ellos no podían continuar con el semestre que venía, en el cual íbamos a ver los profetas del Antiguo Testamento. Y varios de ellos me insistieron, me dijeron: Ken, yo quiero que tú pongas tus clases en video. Y entonces, a la solicitud de ellos y con mucho amor, he preparado esta serie de videos que yo he titulado Dios nos ha hablado. Y más que estudios, son orientaciones a cada libro en eso lo que llamamos la revelación progresiva de Dios en la Biblia, la palabra preciosa de nuestro Señor. En este momento me gustaría invitarles a buscar en sus Biblias a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Yo siempre voy a estar utilizando la Nueva Versión Internacional, pero ustedes pueden utilizar cualquier versión de su conveniencia, preferencia. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Lo interesante aquí es que el autor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado no solo una vez, sino de muchas veces. Y no solamente de una sola manera, sino de muchas maneras. Nosotros pensamos que en la Biblia tenemos que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Tenemos un texto bíblico en el cual Dios se ha revelado a toda la humanidad. Entonces, a través de lo escrito, Dios nos ha hablado. Pero quiero proponerles que dentro de ese mismo texto bíblico hay muchas maneras y de muchas veces Dios nos ha hablado a toda la humanidad. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, Él se manifestó a su pueblo de una manera muy particular. Se hizo evidente, visible, tangible a través de una nube. Dios se hizo carne en ese momento a través de ese montón de lo que parece como algodón flotando en el aire. Y se reveló y se manifestó a su pueblo en forma de nube. Y yo percibo que en esa nube Dios estaba intentando decir algo a esos israelitas recién liberados de la esclavitud. Porque ellos no conocían a Yahvé, no conocían al Señor, ese Dios quien acabó y estaba en proceso de liberarlos de Egipto. No lo conocía y Dios quería que ellos conocieran a Él. Y la manera que Él quería ayudarles a conocerlo, cómo es Él, es que se presentó como una nube. Y yo percibo que hay a lo mínimo 3 cosas que Dios está diciendo al pueblo a través de esa nube. Primero, yo estoy aquí con ustedes.
Es interesante cuando seguimos leyendo la historia que muchas veces la nube bajó y estaba en el pleno centro del campamento de los israelitas. Yo estoy aquí con ustedes. Pero también la nube, a través de la nube, Dios está diciendo, yo estoy aquí para guiarlos. Porque leemos en el texto bíblico que cada vez que la nube se levantó y se movió, que el pueblo también hicieron el campamento y comenzaron a seguir la nube. Yo estoy aquí para guiarles. Y hay una tercera cosa interesante que yo veo que Dios está diciendo a través de la nube. Porque cuando salieron de Egipto, dice que el texto que llegaron hasta el Mar Rojo y el ejército de Faraón estaba persiguiéndolos. Y los israelitas sentían que estamos sin salida. Dios nos ha rescatado de aquí para matarnos aquí en ese desierto y llevar a los sobrevivientes otra vez a la esclavitud. Claro, Dios no iba a permitir eso. Y dice el texto que el nube se bajó en medio para separar los israelitas del ejército de Faraón. Y el ejército de Faraón no podía avanzar más porque esa neblina era tan densa. Yo imagino que ni podían ver ni 5 o 10 metros enfrente. No podían avanzar. No sabían a dónde ir ahí en medio de ese desierto. Y el ejército tuvo que esperar para que la neblina se fue para saber en qué dirección vamos. Y Dios está diciendo al pueblo, yo estoy aquí para protegerlos. Fascinante. A través de una nube, Dios está revelándose al pueblo diciendo al menos 3 cosas. Yo estoy aquí con ustedes. Yo estoy aquí para guiarlos. Y yo estoy aquí para protegerlos. Fascinante. Y por eso el autor de Hebreos dice, Dios nos ha hablado muchas veces y de varias maneras. Uno de nuestros privilegios en esas orientaciones de los diferentes libros de la Biblia es ver esa multitud de maneras en que Dios nos ha hablado, no una sola vez, sino muchas veces. A veces Él repitió el mismo mensaje, pero se manifestó de otra manera para que otra audiencia en otro contexto pudiera captar lo que no estaba entendiendo. Dios insiste en su comunicación. Y ha hablado muchas veces y de varias maneras. Y dentro de los diferentes libros hay diferentes maneras en que Dios está revelando. Y parte de nuestro privilegio es ver esta variedad, esta diversidad en cómo Dios nos ha hablado y qué es lo que nos ha hablado. Y toda esa orientación va a estar basado en lo que es una orientación de teología bíblica. La teología bíblica no es mejor que otros sistemas, sino es un sistema que se enfoca en el texto bíblico. Porque reconoce que el texto bíblico, en ese texto, tenemos no un autor ni un lector, sino tenemos un texto que ha sido exhalado por Dios, inspirado por Él. Y el texto nos habla. Y reconoce que los textos son muy variados, muy diversos. Es un error leer un salmo y después leer algo de la enseñanza de Jesús en los evangelios y luego leer algo de Pablo e interpretar los 3 textos de la misma manera. Es un error. Porque no reconoce que un salmo es un género de literatura que tiene un enfoque. Leer un evangelio, el autor tiene un propósito de comunicarnos una cristología y decir una doctrina sobre Cristo. Y Pablo está tratando la aplicación de esta cristología a la iglesia del primer siglo. Y hay una variedad en los géneros. Tú y yo no leímos un periódico igual como leemos una novela.
ni leemos un manual de instrucciones igual como leemos un libro de ciencia. Ni leemos una novela romántica igual como leemos una novela de ciencia ficción, ¿cierto? Hay que apreciar el género. Bueno, el género literario es parte de esa muchas veces y de varias maneras. Es más, de las varias maneras en que Dios nos ha hablado. Y la teología bíblica reconoce eso. Reconoce que primero Dios nos ha hablado desde y a través de un contexto específico. Dios no estaba escribiendo, por ejemplo, utilizando las culturas y ópticas del siglo XXI para revelarse, sino estaba utilizando culturas de la antigüedad, tal como eran, y estaba revelándose desde estas culturas a gente de esas culturas y épocas. Y lo que me impacta de Dios, y es parte de su naturaleza, como Él puede vestirse en mi lodo para revelarse a otros. Lo veo, por ejemplo, porque no veo a Dios condenando la esclavitud inicialmente, sino insólitamente utilizó la esclavitud para revelar algo sobre lo que es la naturaleza de la salvación. Porque nosotros luchamos con eso, pero Dios, a propósito, era su plan que su pueblo fuera esclavizado en Egipto y después librarlos de esa esclavitud para proveernos una base para que más tarde Pablo pueda utilizar la palabra redención y que nosotros hemos sido redimidos. Y la única manera para entender redención es entender el mundo de la esclavitud y el mercado de esclavos, donde esclavos son vendidos y comprados, y Pablo puede utilizar el lenguaje de ser comprado por Cristo y ser liberado de la esclavitud de pecado. Y Él puede hacer toda esa teología, esa doctrina, basada en lo que Dios reveló cuando salvó a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Me entienden? ¿Me captan? Y hay que reconocer que Dios está hablando desde un contexto específico. Hay mucha aplicación para nosotros hoy en día, pero primero tenemos que ver qué es lo que Dios estaba diciendo desde la cultura y óptica de ellos y está diciendo a ellos y su mundo. Es lo que yo llamo, hay que poner sandalias sobre nosotros, las sandalias de ellos, para entender lo que Dios está diciendo en su mundo. La segunda cosa que la teología bíblica reconoce es que el contexto determina el significado. Déjame ilustrar. Está lloviendo. Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Hay gotas de agua que caen del cielo sobre mi cabeza y me mojo. Está lloviendo. Entiendo lo que es. Pero el significado de esas dos palabras, está lloviendo, puede variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, tú eres un campesino. Sembraste su semilla, pero no ha llovido. No ha llovido. La semilla no germinó, no brotó, no hay nada de lo que tú sembraste porque no ha llovido. Y ya ha pasado 3 meses y aún no ha llovido, no ha germinado toda su inversión de semilla y trabajo y esfuerzo. Y la cosa es crítica. Porque si esas semillas no crezcan, no habrá cosecha y tú no vas a poner pan en la mesa. Es crítica, es una crisis económica. Pero recibes la noticia, está lloviendo. ¿Y cuál es tu reacción? Es de alegría. A lo mejor vas a salir y bailar ahí disfrutando esa lluvia. Porque literalmente es una bendición. Y hay futuro por esa bendición. Está lloviendo puede tener un significado de mucha alegría y esperanza y de vida nueva inclusive. Pero vamos a analizar otro contexto. Tú y tu familia ha querido
hacer un día especial de ir a la playa. Y tus hijos están muy emocionados. Por toda la semana está hablando qué vamos a hacer en la playa el sábado, qué vamos a llevar, qué más vamos a comer. Están muy emocionados toda la familia para tener esa salida juntas y ir a la playa. Y llega el sábado en la mañana. La primera luz del día, los niños entran en tu cuarto, suben a la cama y dicen, está lloviendo. ¿Cuál es el significado? Tristeza. Todos nuestros planes ya se desaparecieron porque lloviendo así, un aguacero, no podemos ir a la playa. No vamos a disfrutar el día. Todo fue arruinado por esa lluvia. Fascinante, ¿no? Dos palabras, está lloviendo. Pero el contexto en lo que está dicho determina el significado de esas palabras. Y lo mismo ocurre en la Biblia. Hay que tener y reconocer que algunas palabras y frases tienen un sentido en un contexto distinto a lo que hay en otro. Y eso es una curiosidad, pero a veces una frase que parece en los Salmos, que parece en una epístola, no necesariamente está diciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Espero no perderlos. ¿Ok? Pero hay que reconocerlo. El contexto determina el significado. Y una palabra, está lloviendo, puede tener dos significados muy distintos dentro de la misma Biblia. Porque si tú vives en la vida en los días de Noé, y tú eres un miembro de la familia de Noé dentro de la arca, y recibes la noticia, está lloviendo, eso tiene un significado para ti. Toda nuestra predicación y de advertir al mundo no está en vano. Dios sí va a traer juicio sobre todo el mundo. Pero tiene otro significado. Si tú eres entre la multitud afuera del arca, la puerta ya está cerrada y tú no tienes salvación. ¿Cierto? El contexto determina el significado. Y mientras estamos viendo los libros, es importante entonces que veamos el contexto histórico-cultural, porque eso es uno de los factores determinantes en nuestra interpretación de entender no solamente lo que ocurre, sino lo que Dios está diciendo ahí, como está diciendo algo a través de una nube a su pueblo en su contexto. La tercera cosa que tenemos que considerar es el cómo, la manera, la forma en que las cosas son dichas. Déjame ilustrar otra vez. Tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno. Tú eres muy bueno. ¿Cuántos mensajes comuniqué? Creo que fue 4, ¿no? Uno de afirmación, sarcasmo, duda, crítica, afirmación. Noten que las palabras no cambiaron. Tú eres muy bueno. Pero la forma, la manera que yo dije esas cosas también influyó y determinó lo que realmente estaba comunicando. Y tenemos lo mismo en la Biblia. Hay que reconocer el sarcasmo cuando aparece, igual como cuando es una afirmación, cuando es una condenación, si es una cosa dicha con mucha alegría o si está dicha desde la profundidad de una depresión. Y hay que apreciar eso porque otra vez determina lo que realmente está siendo comunicado. Y muchas veces hay errores de interpretación porque no reconocen el cómo de lo dicho. Entonces, cuando nosotros pasamos a estudiar los libros de la Biblia, tenemos que ver al menos esas 3 cosas. Y por eso he dividido el estudio de cada libro en 3 videos. Porque generalmente en el seminario mis clases son de 2 horas y media y eso es demasiado largo para un video. Entonces yo he dividido cada video en 3 secciones. Primero vamos a ver el contexto histórico. ¿Qué está ocurriendo en la vida del autor y de su audiencia? ¿Qué es lo que preocupa a él? ¿Y por qué escribe lo que escribe? ¿Y qué es lo que él quiere decir a su audiencia?
Eso tenemos que entender clarito si vamos a entender cada libro de la Biblia. Y después el segundo video sobre el mismo libro será para analizar la estructura literaria de la obra. En eso estamos analizando el cómo. Y quiero decirles que no todo dentro de un libro particular está en orden cronológico. Vamos a ver eso en los libros proféticos, por ejemplo. Los sermones, los oráculos, los mensajes no necesariamente están en orden cronológico, pero ha sido organizados con cierta lógica para transmitir un mensaje muy definido. ¿Okay? Y a veces esta es una frustración para muchos de nosotros en el mundo occidental, con nuestro pensamiento lineal, con una conclusión muy enmarcado. Los autores de la Biblia eran más de cultura oriental y ellos ven más una cosa de relaciones, es más círculo y ven las cosas de otra óptica. Entonces las presentaciones que ellos tienen, hay una estructura del libro y vamos a ver eso cuando veamos diferentes libros. Y parte de la estructura, la manera que está comunicando el mensaje también influye en lo que está diciendo. Y cuando veamos los diferentes libros de la Biblia, eso se va a aclarar con mejor claridad. Eso es mi esperanza, a lo mínimo. ¿Ok? Entonces, primer video, vamos a ver el contexto histórico que está ocurriendo y después la estructura literaria. ¿Cómo? Es que el autor quería decir algo, Dios quería decir algo a través de él, ¿cómo lo hizo? Y eso es lo que vamos a ver analizando la obra en sí. Y tercero, es eso. ¿Qué es lo que ese libro particular contribuye a la revelación progresiva de Dios? Si esa revelación de Dios ha sido progresiva y paulatina, ¿qué es lo que Dios reveló en Oseas que es distinto y contribuye a un mensaje ya entregada, que es distinto que Malaquías, que está en otra época con otra audiencia y tiene un mensaje también distinto que contribuye a una revelación macro? Porque si hay algo que une toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es que Dios quiere ser conocido. Y la manera en que Él ha elegido ser conocido desde nuestra rebelión es a través de un pueblo redimido. Al menos eso es mi tesis que yo percibo en toda la Biblia, que une a toda esa revelación, lo que une cada libro de la Biblia. Dios quiere ser conocido a todo el mundo, a todo pueblo, idioma, lengua y nación. Y el problema es que ese mundo está en rebelión. Nadie está prestando atención a Dios. Pero Dios quiere ser conocido y ha elegido ser conocido a través de un pueblo redimido, porque desde el principio nos creó para ser su imagen, su representante aquí en la tierra. Y a través de un pueblo redimido, Él está manifestándose aún hoy al mundo. Entonces, parte de nuestro estudio va a ser el último video, el 3 de serie de cada libro. Se enfoca qué es lo que esa obra contribuye a la revelación progresiva de Dios. Hay un peligro en lo que vamos a hacer con esas orientaciones. Yo siempre he dicho eso en cada clase antes de comenzar el semestre. Tengo un gran temor. Es que no quiero formar fariseos. Y la levadura de los fariseos aún es un peligro dentro de la iglesia de Cristo de hoy. Lo he visto. Y no me interesa formar fariseos. Es decir, que comenzamos a tener un conocimiento. Y conocemos la palabra, vemos cómo Dios ha revelado, conocemos ese texto bíblico. Y parte de lo que yo voy a hacer y lo que otros maestros y profesores hacen es que
Es como si nosotros fuéramos médicos y vamos a enseñar a ustedes cómo ser médico. Y nuestro paciente es la propia palabra de Dios. Y yo voy a enseñarles lo que es un bisturí. Entramos en una sala de operaciones, pongamos la palabra de Dios sobre esa mesa y vamos a hacer cirugía de la palabra, analizando el contexto histórico, elementos culturales que hay, la estructura literaria, la manera que ellos escribieron, cómo transmitieron sus mensajes, etcétera, etcétera. Y te mostramos todo eso. Y el peligro es que tú sales y comienzas a pensar, yo soy tremendo cirujano. Y comienzas a pensar que yo conozco mejor que otro. Y si tú hagas eso, yo no quiero ser profesor ni maestro. No lo quiero. ¿Sabe lo que tiene que ocurrir cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor? Nosotros vamos a hacer cirugía sobre la palabra. Vamos a entenderlo, vamos a interpretarlo, vamos a aplicarlo a hoy. Tenemos que hacer eso. Pero una vez que hemos hecho eso, luego yo tengo que poner a mí mismo sobre esa mesa de cirugía. Y tengo que permitir que esa espada de doble filo, que puede penetrar hasta lo más profundo de mi ser, inclusive si fuera posible separar el alma de mi espíritu y permitir que la palabra haga su cirugía en mí. Yo necesito redención. Estoy en proceso de redención, de reconocer los elementos de ego en mí, mi caída. Desde Génesis capítulo 3, de querer tener mi propio conocimiento, de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y que eso es la causa de mi caída, porque yo quiero ser como Dios y estar en control. Y eso es lo que el Señor tiene que sacar, ese tumor canceroso de mí y reemplazarlo con lo que yo llamo los valores del reino de Dios, su revelación. Es el nuevo pacto en nosotros, ¿no? De cambiar ese corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne, sensible para que nosotros podamos cumplir toda la bondad de Dios, todos sus mandatos, sus preceptos, su ley, y vivir ese diseño del Señor que Él diseñó desde el principio. De redimirnos de nuestra propia rebelión del ego y ser transformado por Él, por su palabra. Es el reto que tenemos por adelante. Y de vez en cuando espero hacer eso. A lo mejor en el último video de cada libro, el tercer video, vamos a hacer algunas reflexiones. Quizás voy a sacar un pasaje y vamos a analizarlo un poquito y vamos a hacer ese circuito de corazón. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha hablado. Él nos ha hablado porque quiere tener un pueblo redimido que está sintonizado con Él y que nosotros podamos ser su imagen aquí en la tierra y a través de nosotros Él sigue hablando muchas veces y de varias maneras a la humanidad de mi generación. Gracias que tenemos al Señor para guiarnos en lo que Él escribió. Para sacar mejor provecho de esos videos, hay una guía escrita. Para el seminario yo tuve que escribir todo para mis alumnos y yo siempre he compartido mi propia orientación a las obras literarias de la Biblia a mis alumnos. Entonces, antes de ver un video particular, me puedes escribir por el correo electrónico que ve ahí en la pantalla. ¿Ok? Escríbeme solicitando la guía para cualquiera de los estudios que viene. La próxima es una orientación a los libros proféticos. Entonces, escríbeme por ese correo, ¿ok? Y yo voy a enviarte el guía para que tú puedas tener la cosa escrita también. Y mi recomendación es que puedes leer la guía hasta que veas el libro. Eso te va a ayudar a facilitar saber qué es lo que vamos a ver. Y quizás lo que va a recibir en el video es más mis ilustraciones y algunos puntos de énfasis. A veces la mayor parte voy a estar leyendo de la guía, pero muchas veces voy a ilustrar varias
detalles. A veces voy a sobresaltar algunos detalles, pero van a tenerlo ahí escrito, con su propia orientación a cada libro de la Biblia. El otro detalle es que debe leer el libro antes de ver la guía y escuchar o ver el video. Porque sería insólito tener una orientación al libro de Joel, por ejemplo, y no has leído Joel. Debes tomar un tiempo para leer Joel primero y después con la guía y el video puedes apreciar lo que hay, y a lo mejor te animo a volver a leer Joel para ver con tus propios ojos el mensaje que Dios ha dejado por escrito ahí. ¿Está bien? Entonces, eso no solamente es una cosa para huir, sino si realmente quieren conocer y manejarlo, tomar posesión para que sea tuya, es el esfuerzo que requiere. Como Pablo dijo a Timoteo, hay que esforzarse y estudiar y aprobar que tú eres un siervo que sabe cómo interpretar la palabra de Dios rectamente. Requiere esfuerzo. ¿Ok? Y mientras está leyendo la palabra de Dios, está viendo la guía y durante el video, tener ahí un cuaderno donde uno puede anotar cualquier pregunta, inquietud, cosa que quiere aclarar. Y si aún después de toda la orientación hay algo que quiere dialogar conmigo, lo podamos hacer a través de ese mismo correo. ¿Ok? Inicialmente, podamos hacer correo, tú puedes levantar sus preguntas y yo, cuando tengo la disposición y habilidad, yo voy a contestarte y así podemos hacer que eso sea interactivo. Si todo está clarito y no hay ningún problema, no tiene que escribirme, ¿ok? Pero inclusive si Dios te ha dicho algo específico sobre un punto particular, hay una transformación surgir que está haciendo en ti y quiere compartirlo conmigo, me gustaría saberlo también, porque yo quiero celebrar lo que Dios está haciendo en las vidas de otros. Porque es una manera que Él sigue hablando muchas veces y varias maneras hoy también. ¿Ok? Y otra recomendación que tengo, que no tiene que hacer, pero si le gustaría hacer, te animo a hacerlo, es hacer eso en grupo. Puede ser que haya una sola otra persona o un grupo de personas, 2 o 3, 4, y ustedes mismos hagan el estudio todos juntos, ¿verdad? Sería interesante porque ahí hay oportunidad quizás inclusive parar el video, hablar, discutir, ver las cosas en el texto bíblico. Esa es la ventaja que tenemos en el video, podamos pararlo y después tú puedes ver la palabra mismo, analizar lo que estoy haciendo referencia. ¿Ok? Entonces, y sería provechoso que podamos aprender en comunidad porque es muy importante que estamos haciendo nuestra hermenéutica en comunidad. ¿Ok? Y no voy a limitar lo que voy a hacer sobre comentarios sobre esa importancia, pero es muy importante que interpretemos en comunidad. Entonces, con mucho gozo, un placer y con mucho amor, que vamos a comenzar ese peregrinaje juntos. Y espero en la manera que el Señor me ha ayudado a través de muchos otros maestros, profesores. No todo eso es de creación mío. Yo confieso de ser un ladrón, confieso. Reconozco en la guía, yo cito muchos otros académicos, eruditos en la materia. ¿Ok? Y soy un ladrón en ese aspecto, pero reconozco a los otros de los cuales he robado. Y así vamos a ver lo que Dios ha revelado. Y será nuestro privilegio estar en peregrinaje, viendo libro por libro lo que Dios nos ha hablado muchas veces y de varias maneras, para que Él sea conocido en ese mundo a través de ti. Eso es mi esperanza. Muchas gracias por honor. Amén.